En esta isla han llevado muchas muñecas desde hace muchos años. Hay unas muñecas antiguas y a mucha gente esto le da mucho miedo porque son muñecas antiguas, tienen telas de araña, algunas no tienen la cabeza. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy hablaremos de 40 datos curiosos de México. Esta será la primera parte. Comenzaremos con algunos datos generales e historia de México. Algunos datos. El nombre oficial de México no es México, es Estados Unidos Mexicanos. Este es el nombre oficial. Entonces, un mexicano te puede decir, yo soy de los Estados Unidos, pero de los Estados Unidos mexicanos. Primer dato interesante, dato curioso. Segundo dato curioso. El idioma oficial de México es el español, por supuesto, también conocido como castellano. Pero aparte del castellano, hay por lo menos 68 lenguas nativas. Se les llama lenguas nativas, pero en realidad son idiomas diferentes el uno del otro. Idiomas diferentes como italiano, francés o chino, diferentes idiomas. Pero son idiomas de origen azteca y también de origen maya. Por ejemplo, el náhuatl y varias lenguas de origen maya. En nuestro dato curioso número 3 hablamos de la población de México. México tiene más de 130 millones de habitantes, según el último censo. Un censo es cuando pasan preguntando casa por casa cuántas personas viven allí. Este es un censo. Y México ocupa la posición número 10 en todo el mundo de los países más poblados. Pero tomando en cuenta solamente los países de habla hispana, es decir, los países hispanohablantes, México ocupa la posición número 1. Esto significa que México es el país con más hispanohablantes de todo el mundo. Otro dato que me parece muy interesante es que en el territorio de los Estados Unidos, todo el territorio de los Estados Unidos, hay más de 40 millones de mexicanos o de personas de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación. Toma en cuenta que estos son solamente los mexicanos, no todos los hispanos. Es decir, hay hispanos o latinos de muchos otros países como Guatemala, Honduras, Colombia, Argentina, muchos hispanos viviendo en Estados Unidos. Pero estos 40 millones son solamente de mexicanos. ¿Lo sabías? En nuestro dato curioso número 5 hablaremos de la extensión territorial de México, es decir, cuál es el tamaño de México expresado en kilómetros cuadrados. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa el lugar número 13 en todo el mundo de los países más grandes. Dentro de México podrían caber estos 5 países europeos: Italia, Francia, España, Alemania y el Reino Unido.
todos estos 5 países que fueron grandes potencias cabrían adentro del territorio mexicano. Es increíble, ¿no? A propósito, esta imagen fue generada en un sitio que se llama The True Size of y que sirve para comparar los tamaños, la proporción exacta de los países. Pero también podrías sumar los datos que te da Wikipedia, por ejemplo, la extensión territorial de Italia, más la de Francia, España, Alemania y Reino Unido, y esos 5 países son juntos más pequeños que México. Es increíble. En nuestro dato curioso número 6 hablaremos de México en el pasado, su tamaño en el pasado. A principios del siglo XIX, México era casi el doble de tamaño comparado con su tamaño actual. Me voy a ir al otro lado para mostrarte el mapa. Acá podemos ver que lo que en esa época era el norte de México sería los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, partes de Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. Todo esto que hoy pertenece a los Estados Unidos de América, antes fue territorio mexicano. Y por esta razón puedes encontrar muchas ciudades con nombres en español. Por ejemplo, Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, El Álamo, muchas ciudades con nombres de origen español porque todo eso antes era territorio mexicano. En nuestro dato curioso número 7 hablaremos de la ciudad capital de México. Esta ciudad se llama actualmente Ciudad de México. En el siglo pasado se le llamaba México Distrito Federal o simplemente el DF, Distrito Federal, el DF. Pero actualmente se llama simplemente Ciudad de México. Esta ciudad cuenta con más de 20 millones de habitantes. ¿Puedes creerlo? Es mucha gente, muchas personas. Y esto la ubica en el puesto número 3 de todo el mundo. Es la tercera ciudad más poblada de todo el mundo. Y sin duda es la ciudad hispanohablante más poblada de todo el mundo. La ciudad donde se habla español más poblada. En este mapa podemos ver también dónde se ubica cerca del centro de todo el continente americano y es la capital más antigua de todas las Américas. Es decir, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y América insular, donde están las islas, todo esto, la capital más antigua es la Ciudad de México. Y te hablaré un poquito de la historia de la Ciudad de México. Esta ciudad, en el pasado, antes de los españoles, se llamaba Tenochtitlan. Tenochtitlan fue construida sobre un lago. Este lago los aztecas le llamaban el lago de Texcoco, lago de Texcoco. El año que fue construida Tenochtitlan fue 1325. Es decir, más o menos 200 años antes que llegaran los españoles a América. Como puedes ver, ellos hicieron muchas construcciones acá sobre el lago. Este es un mapa antiguo del lago Texcoco y como puedes ver, aquí se construyó la ciudad. Y como la ciudad fue construida sobre un lago, actualmente la Ciudad de México se hunde poco a poco. Se hunde poco a poco.
En el año de 1521, Tenochtitlan, la capital del reino de los aztecas, cayó en manos de los españoles. Esto significa, los españoles invadieron este lugar, tuvieron guerras con los nativos de este lugar y los españoles ganaron. Como puedes ver en esta imagen, los españoles tenían muy buenas armas, tenían estas armaduras de metal, cascos de metal, buenos escudos y espadas, pero también ya conocían las armas de fuego, Aún así fue difícil para los españoles vencer a los guerreros aztecas y mayas. También a favor de los españoles hubo algunas enfermedades. Los españoles tenían enfermedades que los aztecas y los mayas no conocían. Enfermedades como la viruela o algunas otras cosas que afectaron mucho a la población local. Todo esto ayudó a los españoles finalmente a vencer y a tomar el control, ser los jefes de la Ciudad de México. Y ellos la nombraron la Ciudad de México. Este es un poquito de historia de México. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Ahora hablemos un poco de turismo en México. México es visitada cada año por más de 45 millones de turistas. Cada año, más de 45 millones de turistas. Eso la ubica en la 7ª posición en todo el mundo de los países más visitados. Hablando de los países hispanohablantes, solamente España está por arriba de México por el número de visitantes que se reciben cada año. Estos visitantes vienen de todas partes del mundo, desde países vecinos como Guatemala al sur o los Estados Unidos al norte, personas que vienen de todas partes como Europa, África, Asia, Australia, cualquier parte del mundo. Uno de los lugares más visitados en México es sin lugar a dudas Cancún, ubicado en el estado de Quintana Roo. Cancún recibe más de 8 millones de turistas cada año. Visitan la ciudad de Cancún. Acá podemos ver muchos hoteles, a estos se le llaman complejos hoteleros, con muchas piscinas y playas maravillosas en toda la costa de Cancún. Sin lugar a dudas, un lugar digno de conocer. Otro lugar turístico es Los Cabos, ubicado en el estado de Baja California. El estado de Baja California no queda en los Estados Unidos de América, sino en los Estados Unidos mexicanos. Queda justamente al sur de California, Y acá en la punta de este estado de Baja California puedes encontrar este arco. Este es un arco natural llamado Arco de Cabo San Lucas. Y en este lugar, en este arco, se unen el Océano Pacífico, acá el Océano Pacífico, con el Mar de Cortés. El Mar de Cortés y el Océano Pacífico se unen en este arco. Y algo muy interesante que puedes observar acá es las ballenas grises, su apareamiento. Es decir, en este lugar
Las ballenas grises es donde ellas se reproducen y aquí nacen las nuevas ballenas grises. Así que todas las ballenas grises del mundo, ellas son de origen mexicano también. Son de este lugar de Los Cabos, Baja California. Otro lugar turístico que recibe millones de personas cada año es el estado de Guadalajara. Guadalajara es la cuna del mariachi y el tequila. La cuna significa lo mismo que el lugar de origen, el lugar de nacimiento del mariachi y el tequila. Aquí podemos ver un conjunto de mariachis que usan diferentes instrumentos, por ejemplo, violines y bandolones también, o violas. No estoy seguro, no sé tanto de instrumentos musicales, lamentablemente. Y esta ciudad es famosa por su arquitectura colonial. Aquí puedes ver un poco la arquitectura colonial. Esto significa arquitectura de la época de los españoles, antes que México tuviera su independencia de España. Los españoles tenían un estilo particular de arquitectura, con un poco de influencia árabe quizá, y es una arquitectura muy linda para conocer. En nuestro dato curioso número 13 hablaremos de un dato que me sorprendió mucho. La pirámide más grande de todo el mundo se encuentra en México. Se encuentra en un pueblo llamado Cholula. Esta pirámide tiene de cada lado de aquí para acá, tiene 450 metros de largo. Son casi 1500 pies de largo aquí. 1500 pies en cada lado, ¿no? Y de altura. Altura tiene 65 metros. 65 metros. Más de 200 pies. Más de 200 pies de altura. El volumen total de esta pirámide es de 157 millones de pies cúbicos. 157 millones de pies cúbicos. Es una pirámide inmensa. Más grande que las pirámides de Egipto, ¿no? Pirámides como Keops, Kefren, Miserinos. Esta pirámide en Cholula es más grande aún. Otro lugar que debes conocer es Chichén Itzá. Chichén Itzá se ubica en la península de Yucatán. Al sur de México está la península de Yucatán. Aquí en Chichén Itzá podrás conocer estructuras maravillosas de la época precolombina. Precolombina quiere decir antes de la invasión de los españoles. Una pirámide muy linda que hay aquí en Chichén Itzá es el templo de Kukulcán. El templo de Kukulcán. Este templo es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esto no significa que el templo sea moderno. El templo es antiguo, pero la lista, 1, 2, 3, 4, esta lista es moderna, ¿ok? El templo de Kukulcán está considerado una maravilla del mundo. Quiero hablarte un poquito de algo que puedes observar en este templo cuando es el día del equinoccio de primavera, más o menos a finales del mes de marzo. En esta escalinata, estos escalones del templo, puedes ver la sombra de lo que parece ser una serpiente.
Entonces los mayas pensaban que esta era la sombra del dios Kukulcán, al cual le llamaban la serpiente emplumada. Serpiente emplumada significa que tiene plumas. Aquí puedes ver plumas. Tiene plumas como los pájaros, como las aves, como las águilas. Entonces, Kukulcán es muy importante en la mitología azteca y la mitología maya, principalmente en la mitología maya, porque es un dios de la creación del universo, es un dios de los cielos, es un dios del viento, dios del agua y, bueno, era importante en la vida de los mayas, definitivamente. Olvidé mencionarte que este templo tiene algo muy curioso. En cada escalinata, esta es una escalinata acá, hay 91 peldaños, 91 gradas, 91 gradas, que es el número de días de cada estación. Verano, invierno, otoño, primavera. 91 días cada estación aproximadamente. Y hay un peldaño más arriba. Si tú sumas 4 veces 91, esto suma 364. Más un peldaño arriba, 365. Justo los 365 días que dura un año. Y esto los mayas lo sabían porque ellos eran unos astrónomos sorprendentes. Aquí en Chichén Itzá puedes conocer un observatorio astronómico llamado El Caracol, y este observatorio se usaba desde la época antigua, muchos siglos atrás. Los mayas eran grandes científicos. Ellos podían saber la duración exacta de cada año, de cada estación, y tenían un calendario que duraba muchos miles de años. El calendario maya fue el calendario más exacto, más preciso de todo el mundo antes de la era moderna, cuando ya tenemos todo tipo de tecnologías y telescopios y todo eso. En el mundo antiguo, el calendario maya fue el más exacto, el más preciso. En nuestro dato curioso número 15 tenemos un lugar turístico llamado Guanajuato. Guanajuato. En este lugar puedes ver muchas cosas por la ciudad, es muy linda, pero puedes conocer un museo donde hay momias como estas momias. Pero estas son momias naturales. Esto significa que ningún médico hizo una operación, una cirugía, ¿no? Tampoco le pusieron vendas. No tiene vendas. Estas momias se momificaron de forma natural por las condiciones de este lugar, el clima de este lugar. Y en este museo se puede observar la momia más pequeña de todo el mundo. Esta momia perteneció a un feto. Un feto estaba dentro del vientre de la madre. Esta momia mide solamente 20 centímetros, un poco más pequeño que mi mano, como así, 20 centímetros. Y es la momia más pequeña del mundo. Así que tienes muchas momias en México también, no solo en Egipto. Otro lugar que podrías conocer es la Plaza México. Esta es la plaza de toros más grande de todo el mundo. Ni siquiera en España hay plazas de toros tan grandes como esta. En esta plaza caben 42,000 personas sentadas, 42,000 espectadores aquí en las gradas, 42,000. Y también si tomamos personas de pie,
En total caben 50,000 personas en esta plaza. Aquí no solamente hacen corridas de toros, así se llama esta actividad, sino que también hacen conciertos, por ejemplo, conciertos de rock. Muchas personas piensan que estas corridas de toros son algo cruel, un maltrato hacia los animales. ¿Tú qué piensas? Algunas personas dicen que esto es un deporte. ¿Piensas tú que esto es un deporte? Comenta abajo si crees que esto es un deporte o si esto es un maltrato hacia los animales. Hay un debate con esto, un debate. Parece que hay un movimiento para prohibir este tipo de espectáculos allí, pero es un tema controversial definitivamente. Otro lugar que puedes conocer en México es la Isla de las Muñecas. Esto queda en Xochimilco, en la Ciudad de México. En esta isla han llevado muchas muñecas desde hace muchos años. Hay unas muñecas antiguas y a mucha gente esto le da mucho miedo porque son muñecas antiguas, muy viejas, tienen telas de araña, algunas no tienen la cabeza y a muchas personas les da miedo este lugar. Para llegar a este lugar debes utilizar una chalupa. Este transporte se llama chalupa y esto se puede navegar en los canales de Xochimilco, obviamente en la Ciudad de México. Estas chalupas son famosas por ser muy coloridas, tienen muchos colores diferentes. Otro lugar sorprendente para visitar en México es el Museo Subacuático. Aquí está el agua subacuático. Este queda en Cancún. Antes mencionamos las playas, pero también puedes bucear. Esta acción de acá es bucear y a la persona que bucea se le llama un buzo. Un buzo. Tú podrías bucear y ver más de 500 esculturas de tamaño natural de personas haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, puedes ver un hombre sentado viendo la televisión. Hay una escultura de esto acá abajo y muchas esculturas muy interesantes. Ahora hablaremos de algunos datos curiosos relacionados con la naturaleza, el mundo natural. México es uno de los países llamados megadiversos. Esto significa que tiene una gran cantidad increíble de especies de todo tipo, de plantas, de animales terrestres, peces. Es increíble la diversidad. Se calcula que aproximadamente entre un 10 y un 12% de todas las especies del mundo habitan en México y muchas especies son endémicas. Esto significa solamente existen allí en México. Toma en cuenta que México ocupa un 1% de toda la superficie del planeta, un 1%. Pero tiene un 10 a 12% de las especies. Esto es sorprendente. En nuestro puesto número 20 hablaremos de la gran diversidad de climas. Esta es una razón por la cual México es tan mega diverso, porque tenemos climas desde el calor extremo del desierto, un lugar muy seco donde casi no llueve en todo el año, hasta exuberantes selvas tropicales, ¿sí? Selvas tropicales donde habitan millones de especies. Hay miles de especies acá y esto hace que México tenga una gran diversidad.
De esta manera llegamos al final de la primera parte de los 40 datos curiosos de México. No te pierdas nuestra segunda parte donde veremos datos aún más sorprendentes. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.